la guía, muchachos. Vamos aquí a la guía que tenemos para esta quincena. Recuerden que en Contrajornada estamos trabajando por quincenas, guías quincenales, entonces cada 2 semanas trabajamos. Entonces tengo entendido que ustedes en esta semana trabajan la asignatura del componente básico, que sería Historia del Arte, y por eso pues también se trabaja una asignatura de contrajornada, que es diseño, para que tengan 2 asignaturas de artes en cada quincena, que queden repartidas. Entonces, muchachos, esta guía pues está diseñada para esta semana y la otra, o sea que la fecha de entrega es el viernes 12 de marzo de este año a las 6 p.m. Ese es el plazo oficial para la entrega de las guías y por lo tanto pues ustedes deben programarse para cumplir con esas fechas y que sus notas estén altas, estén sobre 5, es decir, sobre superior, ¿no? Recuerden que aquí en la guía encuentran mis datos básicos para contactarme, el correo electrónico, el WhatsApp y la página web. Esta es mi página en donde yo subo todas las guías que hemos trabajado en esta asignatura y también los videos que hemos grabado con la explicación de las guías. Para las personas que de pronto se atrasaron o que les quedó pendiente alguna, pues las puedan encontrar ahí y puedan ponerse al día. Obviamente las personas que entregan tarde, por alguna razón, yo les puedo recibir el trabajo, pero es importante que me envíen, que me escriban la excusa, la razón por la cual no pudieron entregarlo antes, y también que tengan en cuenta que la nota pues ya será un poco más baja, ¿no? Ya no será sobre superior, sino depende de la fecha en que lo entreguen, pues puede ser máximo alto o máximo básico si la entregaron muy tarde. Entonces, ¿qué vamos a trabajar en la guía de esta quincena? Pues ya vamos a abordar los temas que son los referentes a esta asignatura. Entonces, la meta de comprensión es reconocer los principios básicos de la geometría y los elementos de diseño, ¿no? Todo lo que tiene que ver con elementos de composición. Entonces tenemos nuestros desempeños de comprensión en la parte cognitiva, identificar los elementos visuales y conceptuales y de relación entre formas. En la parte procedimental, que ustedes realicen composiciones geométricas básicas con elementos de composición. Y en la parte actitudinal, que ustedes demuestren una actitud creativa, recursiva y analítica para el desarrollo de las actividades propuestas. Esos son nuestros desempeños. Entonces, el primer tema que vamos a trabajar en esta guía son las formas positivas y negativas. Entonces, hay que tener en cuenta que por regla general nosotros le llamamos forma positiva a cuando una forma está llena, digamos, está ocupando un espacio, ¿no? Ese sería la forma positiva. Y el espacio en blanco que rodea la forma, pues es lo que llamamos forma negativa, ¿no? Es como lo que nosotros conocíamos como los negativos, ¿no? Antes, cuando ustedes, bueno, tal vez ustedes no alcanzaron a esa época, pero pues existían los rollos de fotografía y pues estaban los negativos, ¿no? Que era donde se encontraban las fotografías antes de revelar. Entonces les voy a mostrar una presentación en donde podemos ver un poquito más ejemplos. Entonces, permítanme un momento y ya les muestro. Aprovechemos a admitir aquí hay personitas que todavía están ingresando. Bueno, entonces voy a compartir la presentación y aquí en esta presentación vamos a analizar bien el contenido. ¿Están viendo la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok, entonces, bueno, continuando con el tema de los positivos y negativos. Lo que les hablaba, lo que tiene que ver con qué es una forma positiva y qué es una forma negativa, ¿no? Entonces, cuando lo trabajamos en blanco y negro, el color negro representa la forma positiva, o sea, la figura en negro es la forma positiva.
Y al contrario, pues el fondo en negro es la forma negativa, ¿no? Porque la figura queda en blanco. Esto lo podemos aquí ver en diferentes ejemplos, como aparece aquí. Están se puede dar como un reflejo, así como está el gato, que es como un espejo, ¿no? El gato está en la posición exactamente contraria, un espejo. O también está como en estas burbujitas de diálogo, en donde la figura está contraria, pero no está en espejo directamente, sino que simplemente está al contrario, pero haciendo como un doble reflejo. Esta es otra forma también que se puede representar el positivo y el negativo. Las flores, pues las flores sí están como simétricas. Estos círculos, pues también son simétricos. Hay como una especie de reflejo, pero puede tener pequeños cambios. Estas flechas también, estas flechas están al contrario, ¿no? No es un reflejo porque la flecha está hacia arriba y la otra flecha está hacia abajo. No es reflejo, pero sí es la misma figura girada, ¿no? De cualquiera de esas formas se pueden representar los, los positivos y los negativos. Aquí hay otro ejemplo que es muy fácil de ver, que es el simétrico, aquí como en esta figura, este pájaro, que pues su cara es lo único que no es simétrico, pero sus alas y su cuerpo sí. Entonces está en la parte de la mitad, la división, en donde la izquierda pues se trabaja en negativo y la derecha se trabaja en el positivo. Entonces, estas son formas en las que ustedes pueden representar diseños en positivo y negativo. Entonces, este es un tema que nos sirve para, por ejemplo, hacer diseños sencillos, diseños simples, en donde se quiera trabajar un contraste, ¿no? Un contraste de color, porque aquí está todo en blanco y negro, pero ustedes lo podrían trabajar con un color oscuro y un color claro, por ejemplo, un azul y un amarillo, o por ejemplo, un rojo y un amarillo, o un rojo y un negro, eh, cualquier combinación de color, preferiblemente que sea un color oscuro y un color claro para que se vea el contraste. Y también cuando hay formas que son simples en un logo, por ejemplo, eh, o en un diseño de un isotipo, en donde las formas se les quiera dar como algún efecto de contraste, pero sin querer recargarla de muchas cosas, ¿no? Entonces se trabajaría únicamente con los colores y las formas positivas y negativas. Entonces es una opción de diseño que se puede trabajar en algunos casos. Entonces, volviendo a la guía, aquí en la guía se ha solicitado, voy a poner nuevamente la guía. Aquí en la guía se dan unos ejemplos básicos y la actividad dice, en tu blog de hojas o en una cartulina de un octavo, ¿no? Lo que estén trabajando, dibujan el formato y los datos. Recuerden, eso es importante porque muchos de ustedes me han enviado trabajos en donde hacen el contenido bien, pero se les olvida esa parte formal, pero que es importante, que es dibujarle la margen, dibujar un pequeño rótulo, sencillo, pero que tenga los datos básicos de su nombre, su curso, el tema que están trabajando, la asignatura. Recuerden que vamos a armar una bitácora, la idea es que todos sus trabajos ustedes los puedan tener organizados y siguiendo la secuencia que hemos venido trabajando, ¿no? ¿Cuál fue el primero, cuál fue el segundo, cuál va a ser el tercero, etcétera? Y que eso se pueda después armar como un libro, ¿no? La bitácora es un libro en donde se reúnen todos los ejercicios realizados. Entonces, por eso pues deben estar muy bien identificados cada uno de ellos, ¿no? Muchas veces se les olvida eso. Entonces, en esa hoja, en esa plancha, ustedes van a elaborar una composición con positivos y negativos con la figura que prefieran. Puede ser una silueta, puede ser un animal, como ven en el ejemplo, puede ser una composición que ustedes se hayan inventado, abstracta, ¿no? Hay muchas formas, pero lo importante es que sea en reflejo, ¿no? O dividiendo por la mitad una figura simétrica, ¿no? Como los ejemplos que vimos de cualquiera de las dos formas. Usar toda la hoja para hacer el diseño y pintarlo en blanco y negro, con la técnica que prefieran. Entonces aquí la técnica para pintarlo puede ser Ecolin,
que algunos ya tenían los ecolines y querían usarlos, o puede ser, si no tienen ecolín, puede ser con vinilos, de pronto, o en últimas, pues con color, ¿no? Con lápiz de color, aunque con lápiz de color, pues es un poco agotador, porque pues hay que pintar de un color muy sólido y muy plano, ¿no? Que quede negro, 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 la parte que sea negra, para que haya un contraste fuerte con el blanco, ¿no? No puede quedar pues partes grises o partes sin pintar, no, sino tiene que ser totalmente negro. Por eso es que los ecolines facilitan mucho porque pues se pinta rápido y se pueden aplicar 2 capas para que quede el negro bastante sólido. Y bueno, recuerden que importante, ¿no? La creatividad y la originalidad en el diseño. Entonces, no es solamente buscar en internet y copiar el primer diseño que encuentren, no. La idea es que sea un diseño propio, pensado y creado por ustedes. Pueden basarse en algo, pero pueden hacerle sus aportes, hacerle sus modificaciones para que les quede un diseño original y creativo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. Ahora, siguiente tema, las texturas, ¿no? Entonces, en las texturas también tenemos varias cosas, entonces vamos a mirar la presentación. Aquí en la presentación vamos a ver texturas. Entonces, la textura, pues, yo creo que es fácil de identificarla para cualquiera de ustedes, es todo lo que se siente en la superficie de una figura, ¿no? O de un objeto, ¿no? Esas texturas, esas superficies pueden tener ciertas características que pueden ser rugosas. Aquí está mal escrito, dice rigurosa, ¿no? Es rugosa. Puede ser suave, lisa, decorativa, opaca, brillante, blanda, dura. Puede ser con cualquiera de esas características, ¿no? Si es algo que tocamos, pues nosotros lo podemos sentir con el tacto, pero también puede ser algo visual, ¿no? Cuando nosotros lo vemos en un dibujo, ¿no? Y en este caso, pues en composiciones bidimensionales, que es lo que ustedes hacen en sus trabajos, en sus diseños y en sus planchas. Entonces, esta puede estar representada por diferentes materiales o elementos de composición que son los que forman los relieves o las decoraciones. Entonces las texturas aportan al diseño una mirada, una sensación, ¿no? Pueden aportar algo que uno quiera transmitir con esa textura. Y obviamente permite crear una adaptación personalizada de la realidad, añadiéndole dimensión y riqueza al diseño. Entonces, hay varios tipos de texturas que vamos a revisar. La primera, pues, es la textura visual, ¿no? Que es lo que nosotros vemos, ¿no? Está basado en las composiciones que nosotros realizamos. Es bidimensional, obviamente, porque está dibujada sobre un papel. Y bueno, hay 3 clases de texturas visuales. Primero, la decorativa, que es como lo ven aquí en la silueta del pájaro, ¿no? Es algo que puede estar o no estar y no cambia la forma de la figura o la forma de la silueta, ¿no? Que aparece ahí. Porque pues ustedes identifican esta silueta de un pájaro o podría ser una silueta de una persona, podría ser cualquier tipo de silueta que nosotros ya la identificamos y esta textura que se crea con colores, pues bueno, nos ayuda a darle una sensación, pero es simplemente decorativa, ¿no? No cambia la silueta. Eso es lo importante de la decorativa. Mientras que tenemos otras texturas que son como la espontánea, que es esta de la izquierda, estos colores, estas composiciones, o la mecánica. Estas sí cambian las composiciones porque la misma textura hace parte del proceso de creación visual, ¿no? Entonces, la textura y la figura no se pueden separar porque las dos forman la composición y forman el diseño, están unidas, ¿no? Entonces, estas composiciones circulares como unos mandalas o algo similar, pues la forma curva va ligada con el diseño que tiene, ¿no? Van juntas y todo es lo que compone la textura. En la mecánica se refiere a la que es obtenida por medios mecánicos como máquinas, por ejemplo, máquinas de tipografía, máquinas de escribir, cualquier tipo, sellos, por ejemplo, y todos estos tipos de sellos, digamos, generan, pues al ponerlos uno al lado de otro,
que pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser de diferentes formas o colores, pues crean una textura, crean una figura que las mismas formas pues hacen la composición grande, ¿no? Esa es la textura mecánica. Luego tenemos la textura táctil. Esta sí es una textura que se puede ver visualmente al ojo, pero también se puede sentir, ¿no? Se puede tocar. Entonces hay muchos tipos de texturas táctiles, ¿no? Las texturas de la naturaleza, por ejemplo, las piedras, la arena, eh, pues la naturaleza como tal, una hoja, todo, la corteza de un árbol, todo esto tiene unas texturas que son táctiles, ¿no? Que las podemos sentir. Y también hay texturas táctiles que son artificiales, como esto que estamos viendo aquí, que es como una pared, ¿no? Un muro que tiene una textura hecha de granito y de concreto, pero pues hay también la madera, hay muchas clases de texturas que están basadas en tocarlas. Y bueno, aquí ya vienen los ejercicios, pero entonces esos ejercicios sí los vamos a ver aquí en la guía porque están ajustados a lo que ustedes van a trabajar en casa. Entonces son unos ejercicios diferentes. Entonces, la actividad que van a hacer es una sola. También toman su hoja o su cartulina blanca de 1/8, dibujan el formato. Profe, no se ve nada. Bueno, a ver, permítanme, aunque yo la estoy viendo, pero voy Ah, a... profe, ya se ve. ¿Ya? Profe, sí se ve. Profe, sí se ve. A veces el internet se demora unos segundos mientras muestra. Entonces, hacen su formato, luego dividen la hoja, dividen la cartulina, ya cuando está dibujado el formato, en 12 partes iguales, en 12 cuadritos, pueden ser así cuadrados como estos o pueden ser rectángulos, pero dividen en 12 partes del mismo tamaño y en cada uno de ellos pues van a hacer un diseño de texturas, ¿no? Entonces, pueden utilizar cualquiera de los elementos conceptuales de diseño. Entonces, recordemos cuáles son los elementos conceptuales de diseño. A ver, ¿quién me los dice? ¿Quién de ustedes los dice, por favor? ¿Cuáles son los elementos conceptuales de diseño? El punto, la línea, el volumen. El plano y el volumen. Muy bien, Javier. Esos son, entonces son los elementos que siempre vamos a utilizar como base para trabajar cualquier diseño, ¿no? Entonces ustedes pueden aquí elaborar texturas con puntos, texturas con líneas, texturas mezclando líneas y puntos, mezclando planos. Todo esto es basado en eso, ¿no? Cualquier textura está basada o en puntos, o en líneas, o en planos, o en volúmenes, ¿no? Por ejemplo, esta que ven aquí, bueno, aquí voy a agrandar un poquito más la guía. Eso, entonces esta textura que ven aquí como entrelazado, pues eso da una sensación de volumen, ¿no? Esos son volúmenes con líneas. Estos son planos, estas figuritas, estos óvalos que ven aquí son planos, aquí hay líneas. Entonces se juega con todo, ¿no? Inclusive con los positivos y negativos, como ven aquí. O sea, todo se va uniendo y todo se va utilizando como elemento para crear texturas. También hay texturas que se pueden crear con manchas con ecolines, pero digamos que eso, pues ustedes lo pueden probar, pueden hacer las pruebas, nos queda difícil hacerlo desde aquí o explicarlo desde aquí, pero hay muchos videos en donde se puede ver cómo se trabajan los ecolines y todos los efectos que se pueden crear con los ecolines, para los que tienen ecolines. Y si no, pues ustedes las pueden trabajar con plumones, con micropuntas, con vinilos, con lo que ustedes quieran, pero no en lápiz, no me las dejen en lápiz, por favor, porque sí, a mí me gusta que los diseños queden como terminados, entonces yo siento que el lápiz es como parte del proceso, pero no el acabado final, ¿no? Entonces el acabado final ustedes lo dan en tinta. Y bueno, de esas ustedes van a dejar 6 de las texturas en solo blanco y negro y las otras 6 a color. ¿Listo? Entonces, los colores que ustedes prefieran también. Y bueno, ahí utilizamos todos los elementos, ¿no? Elementos de composición, el tema de texturas, e inclusive pueden trabajar positivos y negativos si quieren. Esa es la segunda plancha.
Y luego vamos a trabajar la tercera plancha, son 3. En la tercera vamos a trabajar el tema de interrelación de las formas. Entonces, volvemos a la presentación. Interrelación de las formas, entonces, porque todo esto pues va ligado, ¿no? Cada uno de estos temas tiene relación con los otros temas y tiene relación con herramientas para poder diseñar. ¿Qué son la interrelación de las formas? Pues como su nombre lo dice, es la forma o la manera en que los diferentes elementos se relacionan entre ellos. Profe, de nuevo, no se ve. A ver. Profe, yo sí ¿Sí se lo veo. ve? Sí, es Profe, yo la veo. ¿sí? Ah, bueno, sí. No, sí, es que yo también lo veo aquí, veo el cuadrito rojo de que se está transmitiendo. De pronto es que es tu internet que se demora un poco más. Entonces, las interrelación de las formas se puede dar de 8 maneras diferentes. Aquí la primera es distanciamiento, toque, superposición, penetración, unión, sustracción, intersección y coincidencia. Entonces, la interrelación de las formas por distanciamiento, pues es cuando las formas están separadas entre ellas, ¿no? No se tocan. Y pues puede haber muchas formas de interrelacionarse, ¿no? Poniendo una figura, aquí ustedes empiezan a trabajar con planos, ¿no? Cualquier tipo de plano, entonces pueden ser figuras geométricas, recuerden todos los planos que hay, figuras geométricas, figuras como estas que aparecen aquí, que ya son figurativas, ¿no? Que representan un objeto, cualquier tipo de figura. Una al lado de otra, una o en desorden, en cualquier forma que ustedes las pongan, pero mientras no se toquen esas figuras, entonces está en distanciamiento. La segunda es el toque. El toque es cuando ya como su nombre lo dice, se alcanzan a tocar, pero solamente un poco, o sea, solamente un roce entre una figura y otra, ¿no? Entonces también con cualquier elemento que ustedes acerquen, una figura geométrica, aquí están los círculos, o aquí están los dos gatitos, pero se alcanzan a tocar levemente. Ese es el toque. La otra es la superposición, entonces aquí es cuando ya una figura se acerca y se sobrepone sobre la otra, ¿no? Se pone como encima de la otra. Entonces las dos figuras son de colores diferentes, por ejemplo, como en los aros, y entonces el amarillo queda sobre el azul, o por ejemplo el negro aquí queda sobre el amarillo, y así sucesivamente. Un color queda sobre el otro de las figuras, ¿no? Porque cada una tiene su propio color diferente. Mientras que si pasamos aquí a esta que se llama penetración, es como si las figuras, cada uno de los planos fuera transparente, como si fuera un vidrio pintado de un color, y entonces al superponerse sobre la otra, la diferencia es que las dos figuras se ven, ¿no? Las dos figuras se logran ver, así como en el ejemplo más claro es este alfabeto hecho con figuras geométricas. Entonces aquí, por ejemplo, estos círculos sobre el cuadrado, sobre el rectángulo, pues se logra ver la parte en donde se unen, ¿no? Y entonces eso hace que, eso se llama pues penetración aquí en el concepto, en el tema del diseño, ¿no? Se unen, pero no se tapan, sino que las dos formas se ven. Luego tenemos la unión. La unión es cuando las figuras se ponen una al lado de otra, no como en el toque que simplemente era como una puntica, digamos una punta del triángulo con otra punta del triángulo. Acá son los lados los que se unen y los lados al unirse forman una figura más grande, ¿no? Entonces no tienen que estar, pueden ser del mismo color o pueden ser de diferente color, pero lo importante es que las figuras se unen en sus lados y quedan pues sí, formando una más grande, esa es la mejor forma de decirlo. Luego tenemos la sustracción. En la sustracción hay una figura que entra dentro de otra figura y le quita un pedazo, ¿no? Entonces este círculo se acerca al otro círculo y el círculo negro pues queda recortado, recortada la parte
esa es la parte que sustrajo la otra figura, ¿no? Aquí también se puede ver en el negro cómo estos círculos le quitan partes al cuadrado y así sucesivamente. Entonces esa es la sustracción, sustraer una parte de la figura por otra figura que se acerca, ¿no? Y luego tenemos la intersección. En la intersección también hay dos figuras que se acercan, pero entonces solo se ve, es como si se recortaran las figuras grandes y solo se ve la parte que se une, ¿no? La parte en donde se hace la intersección. Esa es la parte que queda llena y las otras partes de las figuras quedan vacías o se pierden. Por eso es que aquí los circulitos pues están dibujados en blanco y queda lleno, queda en negro la parte en donde se unen los círculos, donde se interceptan. Y luego tenemos la última que es coincidencia. Entonces en la coincidencia es cuando una figura entra y queda como en el centro de otra figura, entonces las dos coinciden y quedan juntas, una detrás de la otra o una delante de la otra, pero exactamente en el centro. Esas son las 8 maneras en que las figuras o las formas o los planos se pueden relacionar entre ellos, y estas maneras se utilizan para crear diferentes composiciones, ¿no? Todos los diseños que uno quiera crear, así consciente o inconscientemente, siempre están siguiendo estas reglas de interrelación. Así nosotros no nos demos cuenta, pero están ahí. Entonces aquí hay algunos ejemplos de algunas obras pictóricas de algunos artistas en donde se utilizan formas básicas, ¿no? Planos, figuras geométricas, y ellas están unidas entre ellas de diferentes maneras, ¿no? Aquí uno puede ver distanciamiento, unión, aquí puede ver uno coincidencia, superposición, penetración, eh, toque, todo. Si uno lo analiza detalladamente, pues ahí están. Ahí están. Entonces de eso se trata el ejercicio. Vamos a ir nuevamente a la guía. Entonces, aquí tenemos la interrelación de las formas. Aquí está la imagen de ejemplo para que ustedes la puedan analizar en la guía y recordar cuáles son las 8 formas de interrelación. Y aquí también está la explicación de cada una de ellas para que la recuerden. Aquí hay un ejemplo también de lo que se puede hacer. Este es un cuadro de Wassily Kandinsky, se llama Swinging y fue pintado en 1925, ¿no? Y aquí se utilizan también las diferentes formas de interrelación. Acá hay otro, miren, este es otro cuadro de Joan Miró, se llama El Jardín. Entonces, en su hoja de blog, nuevamente, dibujan su formato, dibujan sus datos, escriben sus datos y van a realizar una composición libre. Por eso les puse los dos ejemplos, ¿no? Estos dos ejemplos de composiciones de cuadros pictóricos que existen. Y ustedes van a realizar una composición libre en donde a través de diferentes elementos conceptuales de diseño van a utilizar las 8 maneras que hay de interrelación de las formas. Deben utilizar toda la hoja para elaborar el diseño y el acabado pues tiene que ser a color. Aquí sí pueden utilizar la variedad de colores que quieran y la técnica es libre, ¿no? Es decir, también pueden hacerlo con Ecolín, pueden hacerlo con lápices de colores, con vinilos, con plumones, con lo que prefieran. Y bueno, observa los ejemplos que te pueden servir de guía. Ahí hay 2 formas, en esta se ven las formas un poquito más separadas, pero obviamente, miren, aquí se nota, aquí hay penetración, aquí hay superposición, aquí en esta hoja hay unión, en esta flor hay coincidencia, entre una y otra de estos hay distanciamiento, aquí en las puntas de esta estrella hay superposición. Así podemos ver cómo se pueden ver ustedes lo hacen pensado, ¿no? Van haciendo su composición, pueden arrancar a hacerla libremente primero, pero después empiezan a verificar, bueno, dónde tengo unión, dónde tengo distanciamiento, dónde tengo superposición,
dónde tengo sustracción, dónde tengo coincidencia, etcétera. Que queden los 8 elementos representados una o varias veces en esa composición que van a hacer. Y bueno, esa es básicamente las 3 planchas que se deben hacer en esta guía. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Levanten la manito, No, por favor. señora. ¿Tienen? No, señora. Bueno, entonces, Señora. ok, entonces, aquí hay una webgrafía recomendada sobre el tema, entonces hay unas páginas en donde ustedes pueden mirar los cuadros o mirar los temas. Si quieren, pues también pueden buscar algo más que les interese para pues revisar. De todas maneras, este primer link es el link Profe, una pregunta. del libro. Dime. Usted sube esta grabación a su blog, ¿cierto? Sí, señora, hoy después de esto la subo esta misma tarde. Entonces ahí la pueden revisar para los que estuvieron o para los que no estuvieron y que necesiten. Y bueno, como les decía, este primer link siempre lo pongo en las guías porque este es el link al libro que se llama Fundamentos del Diseño de Wisius Wong, que es el libro guía que nosotros trabajamos. Ahí dan la explicación de cada uno de los temas. También los materiales, pues aquí les recuerdo lo que ya hablamos, las hojas blancas gruesas o cartulina de 1/8, cualquier tipo de cartulina, la escuadra o regla, lápiz, borrador, tajalápiz, micropuntas, colores, ecolines, si tienen y pueden. Entonces, bueno, esos son los materiales. Las recomendaciones, tomar las fotos claras de las 3 planchas y enviarlas al correo de la docente. Si desea correcciones o asesoría específica de alguna pregunta que tengan, de alguna duda, pues entonces me pueden escribir al WhatsApp y ahí les contestaré. Y el plazo máximo para el envío de evidencias, que aquí lo vuelvo a recordar, es el viernes 12 de marzo de 2021. Pues yo he visto que ha habido una buena participación por la mayoría de ustedes en las actividades que hemos realizado. Eso me parece muy bien. Sin embargo, todavía hay personas en cada curso que no han entregado trabajos y que los deben, entonces les recomiendo nuevamente ponerse al día. En cuanto a la grabación, pues a la explicación vamos a dejar hasta aquí. Ah, sí, No, voy a parar la grabación porque